Bueno, vamos a darle inicio, en principio, a Anabel de la Rosa Gómez. Ella es investigadora en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Lo dije bien, ¿no? Espero, Anabel. Sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, es doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, licenciada en psicología, egresada con mención honorífica en la Facultad de Psicología, estancia de investigación doctoral de la Universidad Jaume I en España, en Castellón, y es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Así que nos va a estar compartiendo una de estas investigaciones que vino desarrollando y un gran currículum más, que más interesante es escucharla que su currícula, así que te cedo la palabra y gracias, Anabel, por compartir con nosotros esta investigación que desarrollaron. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio de estar aquí compartiendo con todo el público interesado en este tema, que creo que es lo que tenemos en común, ¿no? El interés genuino por este tipo de intervenciones mediados por tecnología, digitales y que ahora justo en la pandemia pues hemos tenido un repunte muy importante y creo que tenemos que aprovechar este este espacio y este contexto para poder enriquecer lo que hasta ahora se ha logrado en términos de telepsicología. Y bueno, me voy a permitir compartir con ustedes una presentación, nada más si me dan permiso para compartir mi presentación. Ya Eh, te lo habilitamos. gracias. Voy a intentar nuevamente. Un segundito. Me parece que ya se ve. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por Se ve favor? perfecto, sí. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta primera charla. Trataré de ser muy breve porque, bueno, tenemos varias participaciones en el panel y no quisiera, pues bueno, tomar más tiempo del que me corresponde, pero creo que es muy importante, pues bueno, eso, dar el marco en el cual nos encontramos y en este panel el tema es telepsicología, que hemos aprendido hasta este 2021. Creo que es una pregunta detonadora y muy relevante para lo que vamos a comentar con mis compañeras en el panel. En particular, yo les voy a presentar un estudio, los resultados generales de un estudio que llevamos a cabo el año pasado, a inicios de este año, que lleva como título Actitudes y percepciones de psicoterapeutas en México, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil y España hacia la implementación de la teleterapia durante la pandemia por COVID-19. Bueno, suena muy largo el tema, pero el título, pero bueno, de ahí también la relevancia de, pues bueno, de lo que involucra la colaboración en diferentes países y con diferentes investigadores asociados. Esta investigación es producto de este consorcio que les decía, de investigadores en varios países de Latinoamérica y España, que conjuntamos esfuerzos, como muchos otros grupos de investigación y alianzas y redes para tratar un tema interesante para nosotros vinculado con las actitudes y percepciones de los psicoterapeutas durante la pandemia. Entonces, bueno, pues aquí el crédito a todos los autores, investigadores asociados de diferentes universidades de México y de otros países, incluyendo España. Bueno, este es un proyecto derivado de ITLAS Group y Mental Health, que bueno, pues es un grupo que también desarrollado a partir de estos esfuerzos colaborativos de esta red. Y bueno, un poco para dar contexto, en el marco de esta investigación quisiera centrarme en lo que sé que muchos de ustedes ya conocen y lo viven a diario como usuarios de servicios, pero también como profesionales de la salud, y tiene que ver con pues esos indicadores de prevalencia, de incidencia, de morbilidad y comorbilidad de los trastornos mentales, particularmente los trastornos emocionales, que se han identificado como una de las primeras causas de discapacidad psicológica justo debido a su alta incidencia. Esto no lo digo yo, evidentemente, esto es anotado y declarado por organismos internacionales como lo es la OMS, la OPS, entre otros,
que marcan que, pues bueno, la prevalencia de estos trastornos de ansiedad y depresión van a la alta. Evidentemente que durante la pandemia hemos visto que esto ha tenido un repunte muy importante y por lo tanto esto da el marco de lo que les voy a platicar a continuación, ¿no? Que tiene que ver con esta incidencia que hemos tenido y presentado a la población por diversos factores asociados al confinamiento, pero también al mismo contagio y bueno, pues a todo este contexto que hemos vivido y que aún seguimos viviendo con la incertidumbre y con muchos de estos factores, ¿no? También sabemos que los individuos que sufren depresión tienen mayor probabilidad de presentar alguna comorbilidad de algún otro trastorno mental y se sabe específicamente que en un 53% se asocia con algún trastorno de ansiedad, lo cual evidentemente que aumenta esta sintomatología concurrente, aumenta la gravedad, la cronicidad, la intensidad de este padecimiento y de este sufrimiento emocional que presentan las personas. También sabemos que el estrés y los sucesos traumáticos, como pudiera ser esta pandemia que hemos vivido, la muerte de un familiar cercano a partir de este contexto, el contagio, la violencia doméstica, que también ha sido otro de los factores que ha incidido pues, y aumentado durante el confinamiento, específicamente en países de Latinoamérica, pero también sé que en España, por la convivencia y por, bueno, no tener otro tipo de recursos adicionales para poder solventar esta problemática. Se sabe entonces que el estrés y los sucesos traumáticos se han encontrado como causas relevantes justo de estos trastornos emocionales, tanto la ansiedad como la depresión. Entonces esto nos deja un panorama pues muy articulado en donde no podemos ver o atomizar trastornos particulares o sintomatologías particulares, sino que bueno, pues es un combo que está entrelazado por los diversos factores que ya comentamos y que además seguramente van a tratar en otros espacios. En México en particularmente, que es el país donde me encuentro y desde el cual transmito este día, se sabe, de acuerdo a la última encuesta nacional epidemiológica psiquiátrica, que los trastornos de ansiedad y de depresión son los de más alta incidencia en nuestro país. También se sabe que 1 de cada 4 personas presenta trastornos emocionales, 1 de cada 5 recibe tratamiento y que tardan en recibirlo entre 4 a 20 años. Entonces, bueno, este es un contexto que es específicamente de México, pero yo sé que muchos países de Latinoamérica no estarán lejos de este contexto y del gran problema que tenemos a nivel de salud mental. Ahora bien, también evidentemente que hemos tenido un cúmulo de investigaciones que respaldan tratamientos psicológicos que por supuesto están basados en la evidencia y que han demostrado ser eficaces. Sin embargo, lo que se ha visto es que no se utilizan y no se utilizan por diversas razones. Varios teóricos han disertado a partir del por qué, ¿no? Si es que tenemos tratamientos, hay un gran avance en los tratamientos psicológicos basados en la evidencia, también se ha visto que no se utilizan. Y entonces, por supuesto que aquí tenemos un problema importante porque no sirve de mucho tener un tratamiento altamente eficaz si no llega al usuario meta, si no llega a la población que tiene que recibirla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues entre estas razones, porque hay muchas otras, yo coloco algunas. Una de ellas tiene que ver, y es algo que también ya lo conocemos, la poca búsqueda de atención psicológica que se tiene en la población, y esto, bueno, pues se puede atribuir a varios factores, uno por la misma condición de malestar emocional que impide que busques ayuda, el miedo al estigma social, las cuestiones geográficas, por supuesto, ¿no? Que muchos de los centros están alejados de mi lugar de residencia o tengo que transportarme y bueno, pues ahora en la pandemia evidentemente que esto era muy complicado, ¿no? No podíamos salir de casa. Preferencia de otro tipo de tratamiento, ¿no? Programas de autoayuda y también por el costo elevado que representa el apoyo psicológico. Entonces, entre muchas otras razones. También otra razón es la comorbilidad y la comorbilidad que ya comentaba hace un momento tiene que ver con la concurrencia de la sintomatología de varios trastornos, es decir, no trabajamos con casos puros, a consulta y a las clínicas no llegan casos específicos o especializados, sino que llegan pues evidentemente con mucha comorbilidad, con otros factores psicológicos asociados que por supuesto que incrementan la gravedad, la cronicidad y el deterioro pues bueno, de la salud mental de estas personas.
Otro factor importante es la brecha entre los hallazgos de investigación y la práctica clínica, que sigue siendo al día de hoy un tema muy importante de abordar. Se han tenido iniciativas e intentos mundiales, nacionales, para ir solventando este problema. Sin embargo, seguimos teniendo esta brecha, ¿no? De que lo que se reporta o se publica en investigación pocas veces llega realmente al clínico, al que está impartiendo o aplicando la terapia. Y esto evidentemente que tiene que ver también con la falta de profesionales actualizados que proporcionen intervenciones pertinentes, pero sobre todo con una comunicación de ida y vuelta, en donde podamos pues tener estas convenciones a partir de lo que se observa directamente en el usuario que llega a la clínica, a la consulta directa, pero también con el respaldo de estudios de investigación. Y bueno, pues ahí tenemos todavía un nicho importante de abordar. El otro, por supuesto, que está centrado en las soluciones innovadoras. Aquí la telepsicología, la teleterapia, por supuesto que juega un papel preponderante en esta solución innovadora para brindar psicoterapia. Y otra de las razones interesantes acá que se colocan son las actitudes y las preferencias de los terapeutas, es decir, del personal de salud, de los clínicos que están al frente de la intervención. Bueno, en este contexto y con estas razones, toco el tema, por supuesto, que nos atañe, que es la teleterapia, la telepsicología, que está vinculado con esta historia y esta evolución que hemos tenido en la incorporación de tecnologías a la psicología. Sabemos que los servicios de salud mental, pues al igual que otras áreas, se han beneficiado de estos avances de las tecnologías. Esto no surge con la pandemia, seguramente todos los que estamos acá tenemos una experiencia previa a la pandemia en donde ya había evidencia del uso de estas tecnologías para los tratamientos psicológicos. Sin embargo, como ya comentaba, el contexto permitió que esto pudiera tener como un mayor auge porque pues no había de alguna otra forma otra opción de hacerlo posible. También, y aquí es un punto importante, es el factor de la presencia del terapeuta. A partir de la incorporación de la adopción de las tecnologías a la psicología, también podemos tener gradientes de participación de la figura del terapeuta desde un 5% hasta un 95 o 100%, ¿no? Dependiendo la tecnología que ocupemos y el diseño de la intervención. Así podemos hablar de intervenciones totalmente autoaplicadas, evidentemente donde hay un profesional o profesionales de la psicología, pero que su trabajo está justo previo a la puesta a la disposición de la intervención. Pero también podemos tener intervenciones autoaplicadas con asistencia de algún psicólogo, de algún clínico, con sesiones muy puntuales, hasta pues llevar la intervención 100% por videoconferencia, como lo estamos haciendo ahora en tiempo real, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, sí o sí, la mediación solamente es el internet, pero pues la interacción es en tiempo real y la retroalimentación es en tiempo real. Entonces, esto también nos permite tener una visión más general de la participación del terapeuta en esta disposición de las intervenciones digitales. Y bueno, pues ha habido un boom, ya les decía, de publicaciones vinculadas con estas intervenciones digitales que durante la pandemia, pues bueno, han sido altamente efectivas. Bueno, sin embargo, a pesar de que hemos tenido este tipo de pues evidencia científica a partir pues de las intervenciones digitales en diversos trastornos emocionales y que ha habido un aumento en su uso, que eso también es muy importante comentarlo, todavía existen múltiples barreras subjetivas y externas que podrían dificultar al clínico, al psicólogo que está al frente de estas intervenciones, el uso de estos programas de intervención digital, y es justo donde se centra este estudio. Es decir, a pesar de que tenemos evidencia de que son eficaces las intervenciones mediadas por tecnología, de que ha aumentado su uso en los clínicos, ¿no? Durante la contingencia sanitaria, sigue habiendo estas barreras y estas dificultades en cuanto a las actitudes y percepciones de los terapeutas, y entre ellas se ha reportado que existen estas. Una de ellas es la percepción de insuficiente acceso tecnológico, también asociado con la falta de conocimientos y habilidades tecnológicas, lo que llamamos competencias digitales, la poca familiaridad o comodidad con la tecnología,
la baja capacidad percibida de uso de la tecnología, la percepción negativa de la eficacia de los tratamientos, insisto, la percepción, porque evidentemente que podemos contrastarlo contra los hechos documentados, pero bueno, esto es percepción de los terapeutas, ¿no? De los clínicos. Y también actitudes negativas hacia las intervenciones. Y un tema importante, las preocupaciones éticas al disponer este tipo de intervenciones mediadas por la tecnología. De este contexto, de este planteamiento, entonces surge el propósito de este estudio, ¿no? Que es un estudio macro, que intentó explorar las actitudes y las percepciones de los psicoterapeutas latinoamericanos y españoles sobre las intervenciones digitales, así como identificar ciertos factores sociodemográficos y profesionales que podrían relacionarse con las percepciones subjetivas. Este propósito surge a partir, como les decía yo, de la inquietud y curiosidad de diversos investigadores en varios países de Latinoamérica y de España que coincidimos en preguntarnos esto, de querer explorar qué estaba pasando con la figura del terapeuta. Sé que hay muchos esfuerzos y que a lo mejor se van a abordar en este panel y en otros, que tiene que ver con pues la eficacia de las intervenciones, ¿no? La diseminación de estas intervenciones, pero creo que es importante centrarnos, y de ahí este estudio, en la figura del terapeuta, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro clínico? ¿Qué está pasando con el psicólogo? Con la persona que está pues dirigiendo estas intervenciones, porque evidentemente que podemos tener intervenciones eficaces, pero pues aquí tenemos un nodo muy importante que es la figura del terapeuta. Entonces, bueno, en ese sentido tuvimos 3 objetivos generales con propósitos muy específicos. El primero era conocer las experiencias basadas en tecnología antes, durante la pandemia de COVID-19. El segundo, la percepción de la competencia para brindar psicoterapia en línea después del confinamiento. Y el tercero, actitudes de los psicólogos ante las intervenciones digitales por cada país. Entonces, bueno, pues este estudio fue un estudio transversal, exploratorio, a través de la técnica de encuesta en línea. Fue una encuesta anónima, se distribuyó en los 6 países vía electrónica, a través de un formulario, de una plataforma de encuestas, con su debido consentimiento informado. Y bueno, pues obtuvimos la participación de 751 psicoterapeutas. Es importante señalar que todos los participantes que bueno, se fueron incluidos en esta encuesta, en este análisis, debían ser psicólogos licenciados con experiencia clínica, no importando su nivel académico ni sus años de experiencia, en el sentido de, pues bueno, a mayor experiencia o menor experiencia, simplemente que tuvieran al menos un año de experiencia en el ejercicio clínico. Y bueno, pues 751 psicoterapeutas nos apoyaron con sus respuestas. En su mayoría fueron mujeres, psicólogas mujeres, el 81.6%, como suele pasar en la psicología, y 18.4% fueron hombres, psicólogos hombres. De 6 países, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y España, y esta encuesta la realizamos entre noviembre del 2020 y abril del 2021. Entre los muchos datos que obtenemos, voy a ser muy concreta en lo que les voy a presentar, ¿no? Ya tendremos oportunidad, tal vez esperemos en otro espacio, de compartirles como con mucho más detalle estos análisis, pero bueno, les comparto de forma preliminar lo que encontramos. En su mayoría fueron psicoterapeutas de Argentina, un 34.4% de participación preponderante fue de psicólogos argentinos. En México tuvimos la participación de 180 psicoterapeutas, en Ecuador de 106, en España de 96, en Brasil de 45 y en Chile de 40 psicoterapeutas. En cuanto a su orientación teórica, pues la mayoría colocó, ¿no? Describió que su enfoque predominante era cognitivo-conductual o conductual-cognitivo, seguido por pues,
un poco un abordaje más ecléctico en donde integraban varios alcances y orientaciones teóricas en un 18.9%. El tercer lugar en cuanto a orientación teórica reportaron ser psicodinámica, seguido por sistémica, humanista, entre otros abordajes y orientaciones teóricas. El instrumento que utilizamos fue un instrumento construido a partir de varias escalas. Dos de ellas fueron escalas pues, desarrolladas previo a la pandemia, dirigidas a conocer justo las actitudes hacia las terapias asistidas por computadora. Y fueron incorporadas otras preguntas muy específicas para conocer pues justamente estas diferencias antes y después o durante la pandemia, además de información sociodemográfica y profesional que teníamos intención de preguntar, ¿no? Y bueno, este cuestionario estuvo disponible tanto en español como en portugués. Y bueno, de los resultados más generales que les puedo compartir es justo esta transición que era, bueno, que ya teníamos un poco más de claridad y era lo esperado, ¿no? Que durante el confinamiento, durante la pandemia por COVID-19 tuvimos un aumento en el uso de este tipo de intervenciones digitales, un poco tanto obligatorio por el confinamiento y por pues estas iniciativas de reducción de movilidad, del distanciamiento social, que imposibilitaba que tuviéramos un contacto cara a cara, ¿no? Presencial en terapia, y que bueno, pues el uso de tecnologías como en otros ámbitos, como en la educación, en la salud, por supuesto que fue muy importante. Y en ese sentido, bueno, pues aquí podemos observar claramente cómo en estos 6 países encuestados de esta muestra de participantes, encontramos que el uso de la psicoterapia en línea antes de la pandemia y después de la pandemia sí tuvo un aumento casi del 300%. Insisto, en el marco de los encuestados y de estos 6 países. Y guardando la proporción, por supuesto, del número de terapeutas que respondieron por cada país. Ahora, en particular, se mostró que tanto los terapeutas en México y España reportaron haber utilizado tecnologías antes de la pandemia en sus terapias. México en particular mostró el uso de tecnologías pues en mayor porcentaje que el resto de países, seguido por España. En cambio, durante el confinamiento por COVID-19, se mostró que Chile y Argentina fueron los países, los terapeutas que respondieron esta encuesta en estos países que mostraron mayor utilización de las tecnologías durante el confinamiento. Lo cual también nos deja a la reflexión, ¿no? Como que tiene que ver con condiciones muy específicas de cómo se vivió el confinamiento en los diferentes países, ¿no? En los diferentes contextos, que aunque somos Latinoamérica, bueno, cada uno de los países lo vivió de forma diferente, igualmente en España, ¿no? En México, por ejemplo, tuvimos varios periodos de confinamiento, pues bueno, riguroso, en otros un poco más opcional. Hemos tenido un auge bastante alto de muertes derivados de COVID-19 y esto también ha afectado no solamente a los usuarios, sino por supuesto a la persona del terapeuta, ¿no? Entonces, tal vez esto no fue explorado en el estudio, pero quizás pudiera ser interesante y que pudiera dar, pues bueno, cuenta de estos resultados, ¿no? Que, por ejemplo, en México en particular, la afectación también del terapeuta ante la demanda excesiva de atención, pues de afectación también por las vicisitudes personales que la figura del terapeuta nuevamente, pues ha tenido, que a lo mejor decidió no utilizar o no prestar sus servicios, ¿no? Vía internet o digitales. Pero bueno, el contexto en otros países seguramente ya no lo comentarán mis compañeras panelistas, ¿no? Que ellas saben mucho más de cómo se ha vivido esta situación en sus países. Creo que esto nos da cuenta también de, pues de cómo hemos migrado, ¿no? A las intervenciones digitales y esperemos que esto continúe, pero siempre pensando y focalizando en la figura del terapeuta. De forma general, les decía que bueno, este estudio es más
pues robusto, pero bueno, pues ahora les comento algunos resultados que quiero compartir con ustedes en este espacio y que me resultaron muy interesantes y que tiene que ver con todo el contexto que les comentaba al inicio. Uno de ellos es que los psicoterapeutas de mayor edad predijeron una mayor probabilidad para no tratar pacientes a través de Internet durante la pandemia de COVID-19. Y esto se confirma con otros estudios que se han hecho alrededor del mundo, en donde pues bueno, los terapeutas de mayor edad suelen tener más resistencias al uso de intervenciones digitales. Y ahí tenemos un nicho importante que atender, ¿no? Porque estos resultados de forma general, independientemente del país, independientemente de la orientación teórica, del abordaje clínico, estos datos son pues en los 700 psicoterapeutas evaluados, ¿no? Entonces esto quiere decir que, bueno, que aquí hay un factor importante en cuanto a la variable edad. También otro dato importante es que las percepciones de la capacidad y el interés en la terapia en línea durante el confinamiento fueron predictores de un sentido de competencia para proporcionar psicoterapia en línea. Y esto es muy importante, es un hallazgo interesante porque aquí resalto la percepción de capacidad, no necesariamente la competencia, ¿no? Porque esa no se midió. Sin embargo, solo la percepción de de tener capacidad de sentirte autoeficaz para poder utilizar, de poder implementar la terapia en línea durante el confinamiento, vimos que esto tenía una relación muy, muy fuerte con el sentido de competencia para proporcionar estos servicios. En ese sentido, un terapeuta que no tenga esta percepción de competencia o de capacidad pudiera evitar el uso de estas tecnologías. Entonces aquí tenemos también un nicho muy importante para la sensibilización del uso de tecnologías, pero también para la capacitación del uso de las tecnologías y que no solamente sea la percepción, sino la competencia. Porque pudiéramos tener aquí una percepción positiva, pero cuando ya se comienza a usar la tecnología, pudiera haber aquí a lo mejor un rechazo porque no se tiene la competencia real para ejecutarla. Y bueno, pues aquí también involucran otros factores como el miedo al uso de la tecnología, el acceso a las tecnologías, que es otro dato importante, ¿no? Y que tiene que ver también aquí sí con las economías, ¿no? Con los accesos tecnológicos, con los costos que implica para el terapeuta acceder a una tecnología, pues diferentes tecnologías, dependiendo también del contexto del país específico, ¿no? Países de mayor desarrollo, países de menor desarrollo, en fin, bueno, es un dato importante. También se identificó que los terapeutas que estaban más interesados en el uso de la telepsicología o la teleterapia antes del confinamiento, antes de COVID-19, y que también utilizaban las tecnologías en su vida personal, tenían o son predictores de una competencia percibida para utilizar las tecnologías durante el confinamiento. Entonces, bueno, también el uso, la aproximación cercana al uso de tecnologías en su vida diaria aumenta la probabilidad de que ellos puedan utilizarlo ya en psicoterapia. Finalmente, ya para terminar, quisiera comentar que, bueno, pues estas preguntas quedan mucho a la reflexión porque los servicios de telepsicología han mostrado ser eficaces, son prometedores, eso lo hemos visto y lo seguimos viendo, para la atención antes, durante y seguramente después de la pandemia, porque de algo sí estoy segura es que el uso de tecnologías para la telepsicología ya llegó para quedarse, pero sí es importante centrarnos en los profesionales de la salud mental. Debemos mantener los más altos estándares éticos para brindar este tratamiento de calidad en beneficio tanto de los usuarios, pero también de pues atender la incidencia y prevalencia de la población. Y también aquí se presentan retos importantes y áreas de oportunidad para las organizaciones profesionales y las instituciones educativas que enfaticen la inclusión de la formación en telepsicología, pero también los lineamientos particulares para regular estos servicios mediados por tecnología, que sé que hay iniciativas en diversos países, pero bueno, que requerimos unirnos para tener pues un mayor abordaje. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias, Anabel. Súper interesante la investigación que llevaron adelante y dejas ahí abierto temas que vamos a tratar, lo que hace a lo educativo, ya sea el sistema educativo, lo que hace a las competencias, también con Marina desde Brasil.